THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Dialoguemos a fondo hoy miércoles, adelantamos un día, 2 de febrero. ¿Qué significa este 2 de febrero? Pues día de Candelaria, de la Virgen de la Candelaria. No, de la Candelaria nada más. Hay una Virgen que es de la Candelaria. Sí, fue algo nuevo entonces porque se instituyó el día. Instrúyeme, maestro. Es el día en que los judíos, los hebreos llevaban a sus hijos a presentar al templo. El día que... ¿Por qué se festeja hoy el Día de la Candelaria? Memo. Pues tradicionalmente yo sabía lo mismo que tú, que era el día de la Virgen de la Candelaria. De la Virgen de la Candelaria. ¿Y dónde desapareció la Virgen de la Candelaria? No. Fue una llama que tenía la figura de una virgen, del bulto. Es cuando la Virgen acude a la iglesia con velas, con candelas. Exactamente. ¿Sí? Precisamente para dar gracias por el nacimiento de Jesús. Sí, era un rito que se tenía que cumplir. He ahí la respuesta del día de hoy, miércoles 2 de febrero. Okay. Del presente año 2022, vamos a fecharlo de una vez. 40 días del nacimiento. ¿No? Y ya recordamos que hoy precisamente celebramos a la Candelaria. Muy bien. Bien, los temas de hoy están... Perdón. Me quito el sombrero, me quito la gorra, y miro hacia mi izquierda. Don Ginder, Peraza y Cumán. ¿Cómo está usted, maestro? Me dicen que viaja esta semana. Sí, como mañana. A sus heredades. A las heredades tisimilenias, a la tierra del tapir. O sea, ahora también es varón de Tizimín. Es Tizimín. Ahí tiene huestes. Bien, ya hemos dicho que Don Ginder viaja a Tizimín. Y a la derecha, porque no le gusta estar a la izquierda, no sé por qué, nuestro gran amigo, erudito en cuestiones así de fe, de religión, de leyes, de todo, pero es un maestro, gran maestro. Si tiene verbo de abogado. Guillermo, gracias. Barrera y Fernández. Eso en Barreras me suena así medio rarito. Taurino. Taurino. Catador de caldos. Bien, pues ya les he dicho que hoy venía yo de negro precisamente porque... se murió? Perdón, les he de hacer el comentario. Me he tenido que cubrir bien porque las mañanas, las madrugadas en las que uno labora desde temprano, 4 de la mañana, el clima es húmedo, es muy fresco, fresco tirando a frío. Hay heladez, como dicen los yucatecos. Y lógicamente me tengo que cubrir la cabeza para evitar los estornudos, las moquerías y todas las demás cosas. ¿Qué? Y bueno, pues no me alcanzó el tiempo para transformarme hoy en otro vestuario y aquí estoy con ustedes. Ese es el motivo de este, no es de luto, no es de nada. Y los temas que vamos a abordar, pues se los tengo que anticipar a ustedes, se los tengo que anticipar. Nada más. El nepotismo, la religión y los migrantes. 3 temas que aparentemente ahí se van, pero que tienen mucho. Ahora vuelvo al ¿qué puede ser? Timba y jiribilla, un epíteto. Timba, eso es una frase cubana para decir que un negocio tiene alguna actividad, tiene dificultades a veces inesperadas. Bueno, pues ahí está, tiene timba y jiribilla. Nepotismo, religión y migrantes. Y bueno, esto lo vamos a empezar a desmenuzar y empecemos con Memo, con el nepotismo.
¿Qué tienes que decir del nepotismo? Bueno, se le llama nepotismo a la práctica que tenían los papas Borgia de poner a sus sobrinos, que realmente eran sus hijos, por eso se dice... Los Borgia. Los Borgia, ¿sí? Se dice que sacerdote es aquel que le llama a todo mundo hijo, a excepción de sus vástagos, a quienes les dice sobrinos. ¿Ok? A sus hijos verdaderos son sus sobrinos. Sí, bueno, en el caso de los Borgia al menos. Y los hijos son los adoptados, ¿no? Los hijos son los espirituales, los demás, ¿no? ¿Ok? Este es muy complicado. Este es un chascarrillo que me enseñó mi amigo, que espero en paz goce, el padre Pastor Escalante Marín, padre de mucho respeto, padre de más de 4 iglesias. En la iglesia del Parque de las Américas. Sí, claro, la iglesia de Fátima. De Fátima. ¿Sí? Ahí estaba el pastor. Él era el varón de Tishkokop, así como Kinder es el varón de Tzilam y el varón de Tizimín. Bueno, ok. Entonces eso es el nepotismo. ¿Cómo aplicas, Ginder, el nepotismo en tiempos actuales, sobre todo en política? Bueno, es otro tema del que casi nadie habla. Nadie habla de lo que falta hacer, mucho falta hacer en el poder judicial. Ya yo insisto cada vez que puedo en que es un poder que ya es obsoleto, incluso su lenguaje, porque cuando ves un texto que dice en que su señoría se dignó conceder, otorgar, regalar, como si fuera un favor a un demandante de justicia, un fallo. Dice, pues, es el español antiguo. Es un trabajo, no regaló nada, es un trabajo y ganan muchísimo, ganan muy bien. Entonces, el nepotismo que según recuerdo una nota del Universal, diario capitalino Universal, que describían cómo las oficinas del Poder Judicial no tenían parientes, digamos, los jueces ahí trabajando, pero tenían a los hijos, a los sobrinos, a los hijos de otros juzgados, y esos juzgados intercambiaban parientes. Así se sigue aplicando el nepotismo. Eso no sucede acá en Yucatán. No, menos en Yucatán, sí, claro. ¿Y en México? Casi en todos lados. Pues acaba de salir algo increíble, ¿no? Un tal José Ramón. No aquel que era el chaparrito Joserra. No, ni tampoco el que era orgullo del nepotismo de Jolopo. Así es. Jolopo decidió lo mismo. Fíjate, el nepotismo es tan antiguo, pero tan antiguo, que Gustavo Madero ya lo practicaba. Perdón, Francisco Madero ya lo practicaba. Puso precisamente a su hermano Gustavo como guarura, como jefe de seguridad. Exacto. Y llevó a calles arrastrado y se le dijo, ese te está traicionando. A Huerta. Ese te está traicionando, y Francisco, que era un buenazo, u otra cosa que se puede decir, no le creyó, lo confirmó. Así es. Lo matan en la cárcel, ¿no? Así es, en la cárcel de Belén. Le cuesta la vida finalmente, pero fijémonos desde hace cuánto se practica el nepotismo. Que el nepotismo, igual que la corrupción, no es un delito, es una práctica inmoral. Pero no es un delito. Pero no se castiga con cárcel. No se puede, no. O sea, es una práctica inmoral, es antiético. Pero si tú predicas de que tú no haces, que estás combatiendo la corrupción, que estás haciendo que tu gobierno esté marchando con banderita blanca y todo. Pañuelito blanco. Y tus hijos están haciendo las cosas que no deben de hacer. O sea, salen a la luz casas, sí, salen a la luz vehículos de lujo, salen a la luz inmensas fortunas, contratos millonarios. Así es. Con petróleos mexicanos. Ya ves que las casas tienen la mala costumbre de hablar y a veces son muy habladoras. Bueno, ¿te acuerdas? Yo recuerdo, esta casa habla. Yo recuerdo que también la Casa Blanca, que no es la de los Estados Unidos, también tuvo ese tipo, que es parecido al que está. No es parecido, es idéntico. Es idéntico, estamos hablando del mismo caso, ¿ok? Estamos hablando de una propiedad que le regala un consorcio, ¿ok?, a un familiar directo del mandatario en turno, ¿ok? ¿No se darán cuenta que eso no lo pueden hacer?
No lo deben hacer. O no lo deben deben hacer, ¿ok? Pero sí se hace. Entonces, estamos hablando de que tal cual Joserra era el orgullo del nepotismo de Jolopo, con un rapto de lirismo de esos que le caracterizaban a López Portillo, dijo, mi hijo José Ramón y su hijo Guillermo también, que estaba al frente del Instituto del Deporte, eran el orgullo de su nepotismo, junto con Margarita, que era la hermanita, que era la directora de RTC. ¿Okay? Entonces estaba toda una camarilla familiar, porque decía el difunto Jolopo que solamente en ellos podía cambiar para darle el giro, el cambio de rumbo que necesitaba nuestro país. Bueno, pues nuestro héroe, Andrés Manuel, decía... Hermanos, primas. Nuestro héroe. Sí, nuestro héroe. Como dirían los chiquitos de antiguo, Vol Juan. A mi pueblo decían Volteo. Vol Juan. Sí, ok. Pues bueno, dice que para poder lograr el cambio verdadero, como promocionaba su gobierno, ok, pues le fue necesario echar mano de una serie de personajes cuidadosamente seleccionados. Y bueno, una de las defensas que está utilizando es que su hijo no es funcionario de gobierno, que parece ser que la señora... Pero además ni siquiera trabaja, no lo mantiene su mujer. A ver, David, es un próspero empresario cervecero y chocolatero. ¿Okay? La mujer. No. De rápida carrera, porque se convirtió en un exitoso empresario chocolatero y cervecero en el transcurso de 2 años y medio. Bueno, decidió... la prosperidad le vino con el triunfo de su papá, ¿no? Eso le hizo ponerse las pilas. Había pasado 40 y tantos años de su vida 44. sin dar un golpe, ¿ok? Y de repente, súbitamente, Caroline Adams, que está bastante potable y no tiene malos bigotes, decidió que debía redimir a este compañero, y pues como porque además le gustó, porque está lindo. Sí, hermoso. Es algo así como la versión guayé del guapo Ben. Entonces, bueno, pues a final de cuentas es más peligroso este Memo que lo que te puedes imaginar. Híjole, ya sé, nepotismo. Respeto y miedo a la vez. Es abogado, pero no solamente a ellos están prohijándole fortunas, también a las amantes. Así es. Así como en su momento Rosaluz Alegría fue nombrada también por Jolopo, que era un tipo muy pintoresco por lo que se ve. Entonces no se parece a Echeverría este gobierno. No. Ahora se está pareciendo a Echeverría fue su maestro, ¿sí? Su inspiración, pero Jolopo recuerda que fue la versión corregida y aumentada del populismo echeverrista. Claro. ¿Sí? Entonces, no le falta que a este fulano que está en Pemex le pase lo que a Jorge Díaz Serrano, que era también su amigo. Así es. Que era un pretendiente a la presidencia. Así es. Pero si comparas a Jorge Díaz Serrano con Manuel Bartlett, Díaz Serrano era una blanca paloma, era un caballero, era un honesto gentleman. Era culto. Así es. Mira, tú dices, las amantes también tienen derechos. Si no, que se lo pregunten a la chica esta de Geraldine Ponce, ¿no? Geraldine Ponce. Sí, o sea, que ella está muy bien económicamente, su mamá está muy bien económicamente. ¿Por qué dices? ¿Sí? ¿Por qué dices? No hagas paraditas, su mamá está muy bien. También está muy bien como la hija, digo. Y los amigos. A los amigos, ¿cómo era? A los amigos, justicia y gracia; para mis enemigos, la ley. Bien, los hijos, los parientes, los amantes. Sí. Ahora ven los amigos, Guinder. Que si la amistad no se refleja en las nóminas, no hay amistad. Otra vez. Frase inmortal del Tlacuache Garizurieta, el más grande conocedor del sistema político mexicano. ¿Qué decía? Eso, amistad política que no se demuestra en la nómina, no es amistad. Bien, también tiene una colita.
los socios. Sí, ¿cómo no? Bueno, y yo le decía a Guillermo antes de que entrábamos al aire, que eso de los socios ustedes se ponen de acuerdo. Sí, antes. claro. Cabildeamos. Si no nos vapuleas. Yo que creía que más aquí entrábamos. Cabildeamos. Nos sorprendía, ¿no? Los grupos de poder existen en todos los partidos. Cuando se van apoderando de dependencias, que le decía a Guillermo, uno es director del registro civil, otro director de la JAPAE, otro director del registro público de la propiedad. Cuando necesitan hacer business, negocios a la de poder, tú llegas y pides un documento como ciudadano cualquiera, te van a hacer esperar lo que como diríamos, hijo de vecino, Juan Pueblo. Cualquier hijo de vecino te atiende cuando quiera. Pero para hacer sus negocios ellos rapidísimo se atienden. Claro, hasta de noche y en sábado y domingo. Sí. Bueno, esto es en cuanto a los socios, ¿no? Sí. ¿Y los unlovers? Los unlovers están pobrecitos. A mí me preocupa que se vayan a descoyuntar las vértebras cervicales porque están dando unas maromas monumentales para poder tratar se alborotó el shushu, ¿no? Sí. Han estado golpeando por todos lados porque ya no buscan cómo defender al jefe. Es imposible, por otro lado. Inclusive hasta entre ellos se andan diciendo cosas, ¿no? Sí, fíjate qué curioso, David. Odebrecht es la empresa que causa el escándalo de la Casa Blanca y Baker Hughes, ¿sí? Otra petrolera, por cierto, es la empresa que está causando este escándalo de la Casa Tranza. Bueno, se lo han estado documentando por estos de anticorrupción, ¿sí? Y lo ha sacado a la luz pública Latinus a través de Loret. Así es. Vamos a ver cómo viene también con. Por cierto, con Broso, algo ¿no? muy. Sí, que Broso. Y qué raro, porque en este momento de que sale a la luz pública lo de Loret, que lo pone al juicio de la ciudadanía, se inventa un posible atentado contra el padre de Loret. Sí, evidentemente fíjense de lo que les voy a decir ahí. Deslindo con casi un 100% de certeza al gobierno federal de esa fechoría. Lo hacen los Rafael hace años que escribe los chairos. No, tampoco. Es algo demasiado bien pensado para ser hecho por los chairos. Yo más bien creo que fue un frenazo. ¿Cómo frenazo? Frena. Sí, ahí les voy a decir por qué. La razón es muy sencilla. La persona que suelta este rumor, para empezar, les voy a dar a conocer algunos datos que solamente conocemos algunas personas. La persona que suelta esto, soltó este rumor después de las 5 de la tarde. Rafael Loret de Mola, por una serie de cuestiones. Yo lo tuve 115. Sí, David. Rafael Loret de Mola, por una serie de cuestiones de salud, generalmente a las 7, máximo 8 de la noche ya está dormido. ¿Ok? Lo sé de cierto, somos amigos. ¿Ok? Por de salud, y está viviendo en Tlaxcala, ¿no? Sí. Entonces, la persona sabía que Rafael se duerme temprano. Después de las 5 se suelta la nota. ¿Ok? Número 1. La persona que lo hizo sabía que Rafael y Carlos están peleados. No se hablan. ¿Okay? ¿Con su hijo? Sí, tienen diferencias. ¿Okay? No están peleados, tienen diferencias. Bueno, pero el papá siempre defiende al hijo. Sí, porque finalmente el vínculo paterno no se pierde, ¿verdad? Papá va a ser papá siempre. No puede renegar. Más allá de cualquier. El hijo puede renegar al padre, pero el padre nunca renega al hijo. El tema es ese. Sabía de esta situación. La persona que lo hace sabía que si tiraba el rumor a nivel nacional, en un 2x3 Rafael se iba a enterar, ¿ok? Y lo iba a desmentir.
entonces optó por lo lógico, por decir, como el Rafael es yucateco, tiro el rumor desde Yucatán para que se vuelva un escándalo en Yucatán, de Yucatán trascienda a nivel nacional, y para cuando trascendiera a nivel nacional, Rafael ya iba a estar dormido e imposibilitado por varias horas de desmentirlo. ¿Ok? La persona que hace esta situación sabe, por otro lado, que Rafael no está en buenos términos con el gobierno del estado y el ayuntamiento, de suerte tal que a Rafael de repente no le iba a tener con mucho cuidado que la imagen del gobierno del estado o el municipio quedara maltrecha a raíz de una situación de esta naturaleza. La persona que suelta esto sabe que Rafael tiene ya un muy buen tiempo sin pararse por acá en Mérida, ¿ok? Que su casa de Buenavista está cerrada, ¿ok? Entonces, esto fue hecho con mucha precisión. Y por último, curiosamente, ¿ok? Rafael es parte del Consejo Rector de Frena, y el rumor podía ser perfectamente utilizado, ¿ok? Para decir, a base de bulos, de notas falsas, están pretendiendo intimidar a la gente del Consejo Rector de Frena, están pretendiendo intimidar a Frena, porque Frena ya se convirtió en una amenaza para el gobierno federal. O sea, yo siento, todo esto encaja, yo siento que esto es un frenazo y no es una travesura chaira, porque finalmente, en caso de un atentado contra Rafael o contra Carlos, pues era muy obvio que el gobierno federal tenía que estar involucrado, toda vez que Carlos le acababa de dar este guamazo al Tribago Mayor, ¿verdad? Y en el caso de Andrés Manuel, pues no hay que olvidar que Rafael inicialmente había sido parte de la porra matraquera de López Obrador, y al final de cuentas luego... Permítame agregar algo local de ese asunto. Como ustedes creo que vieron en la prensa, don Roberto López Méndez, un caballero que yo respeto mucho, muy trabajador, un señor que sigue de... Conozco, trabaja en el Poreso, trabajaba en el Poreso. Su libro, acerca del drama que se vivió en La mentira de Morena. En Morena, en Yucatán. El impresor me dijo que el tiraje que hicieron se acabó en un 2x3 y ya está circulando digitalmente. Bueno, ya hay señales claras de que Morena se está dividiendo en muchos lugares, entre ellos en Mérida, porque entre otras cosas a la directiva estatal se le ha ignorado completamente, y el que ocupaba ese cargo también se ha hecho un lado. Lo ocupa Mario Mesh. Entonces, incluso un articulista de Novedades ayer le dedicó su espacio a ese tema, a la falta de cohesión muy marcada que hay en Morena, porque en Morena están los que buscan aprovecharse de la fuerza de López Obrador para un puesto. Y lo que les queda, ¿no? De tiempo. Así es. Bueno. Bien, pues también yo tengo algo que agregar al respecto de ese tema. A mí me llega a las 5:15 de la tarde. ¿Saben que esa hora estás dormido? Uno, me llega como un mensaje en donde dice atentado, sí. En Mérida, Yucatán. Bueno, ok, llega el mensaje. 5:20. Sí, yo vi la hora. 20, me llama un ex procurador. Ya tenía él el mensaje, yo estaba trabajando ya estos envíos, y me dijo, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque hay fuerte movilización policíaca. Ok, 5:22, así cronométrico. Mi contacto directo me dice, es fake news. 2. Y 5:23, el vocero del gobierno del estado me habla. David, es fake news. Y me manda la portada de lo falso y lo verdadero. La portada para que yo frene el envío
y dos, para que se desmienta lo que se estaba haciendo. O sea, duró en realidad de 5:15 a 5:23 todo el escándalo que se estaba dando. Pero ese escándalo ya estaba en México, ya estaba en muchas agencias, ya estaba en todos lados donde nosotros circulamos. Y te quiero decir una cosa, causó conmoción. ¿Por qué? Porque, pues, primero que nada, que Rafael es un literato, un escritor, o un ex periodista reconocido, sí. Tiene libros y todo. Y dos, el hijo es verdaderamente piedra en el zapato en el gobierno de López Obrador. Y esto lo relacionaron muy bien y crearon esa expectativa nacional de el posible atentado, bueno, que ni siquiera nunca existió. ¿A quién beneficiaba? Pues el beneficio, ya lo explicó aquí nuestro amigo, puede ser un frenazo. Sí. Utilizaron un medio de comunicación que tenía o tiene o sigue teniendo algo de credibilidad, como el Diario de Yucatán. Bueno, hay que decir que fue una clonación tratando de... Me mandaron ¿cómo se llama? Cómo está constituido en la conformación de la página, sí, la autoría de la página y todo, y por qué detectaban que era falsa. Sí. Bueno, ok, todo esto está visto como algo que realmente a nosotros nos está preocupando, porque ya nos están viendo la cara de Watt en todo lo que son las mentiras del gobierno, el retroceso que se ha tenido, en fin, todas estas cosas que a la larga nos están perjudicando en la economía, en la salud, en la sociedad, en muchas otras cosas. Sí. Bien, pues hasta allá nos quitamos del nepotismo, nos salimos de este tema y nos metemos a algo que es más intrincado todavía. Un segundo, indica esa maniobra de la versión falsa y todo, el rumbo que tendría la política a partir del año próximo. Claro que sí, no del año próximo. Este año hay 6, ¿cómo se llama?, gubernaturas en juego, sí, muchísimas diputaciones y muchas otras cosas. No, aquí en Yucatán no. Hasta el 24 volvemos a ver acción electoral. Religión, Memo. Sí. Empecemos contigo, tú eres el bueno. Bueno, muerte de Onésimo, el poder y la iglesia, las sectas y el silencio papal. Bueno, acaba de morir Monseñor Onésimo Cepeda Treviño, me parece. Sí, no, Silva. Cepeda Silva. Silva. Sí. Bueno, Monseñor Onésimo Cepeda era, junto con Monseñor Carlos Emilio o Emilio Carlos Berlí Belauzarán y Monseñor Norberto Rivera Carrera, ex cardenal primado de la Arquidiócesis de México, eran los representantes de la llamada teoría de la prosperidad, teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es la corriente religiosa opuesta precisamente a la teología de la liberación. La teología de la liberación, en Brasil, ¿no? Sí, es una corriente teológica surgida en Brasil, impulsada por gente como Fray Beto, por ejemplo. Fray Beto es un no es ni siquiera un cura, es un... Bueno, ya no. Es un ya no. ¿Cómo se llaman estos que se ponen los un auxiliar?
No, son franciscanos y son No, era jesuita, Fray jesuita, pero, Sí. pero visten la ropa talar esa. Sí, claro. Sí, pero puede ser de cualquier orden y ser sacerdote. Sí, claro. Finalmente, Aunque no puede ser abogado. finalmente gente como Fray Beto, como Helder Cámara, Que es, además me recuerdo, Ajá. antes que nada, Fray Beto escribe la biografía, la única biografía autorizada de Fidel Castro. Sí, bueno, en Brasil finalmente surge la teología de la liberación, se difunde esto a través de América Latina, y para contrarrestar la teología de la liberación surge una corriente que esencialmente no es católica, sino es presbiteriana, que se llama teología de la prosperidad, cuyo representante más destacado, más notable, era Billy Graham, ¿sí? Un pastor presbiteriano que tenía un show televisivo, televisión. ¿sí? Un show televisivo, y pues finalmente lo que postula la teología de la prosperidad es que Dios quiere que todo mundo viva bien, que todo mundo goce de esta vida de la mejor manera posible, ¿sí? Y los representantes más destacados de esta teología, también llamados los obispos de los ricos, como platicamos, David, eran precisamente don Onésimo Cepeda Silva, don Emilio Una Carlos. fortuna de 500 millones de pesos de él dejó Sí. a la posteridad. Berlí y Emilio Carlos Berlí y Norberto Rivera Carrera, ¿sí? Esta teología de la prosperidad se opone bastante a las tesis evangélicas, sobre todo aquella sentencia bíblica que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos, pero bueno, muchas este personaje tan polémico, tan controversial fue Monseñor Onésimo Cepeda. También lo que causaba cierto escándalo era sus ligas con gente del poder y de la política. Correcto, era muy amigo de Carlos Salinas de Gortari, de nuestro paisano el Chupón, quiso ser diputado, entre otros. Emilio Gamboa Patrón, pero además era un tipo que no desdeñaba la amistad con el archimandrita Chedraui, ok, y que no desdeñaba tampoco, se dice, la amistad con algunos capos de la droga. Yo les recuerdo que cuando llegó don Emilio Carlos Belamuzarán, por cierto que es un tipazo a la hora de conversar y sabe, te cae bien, cae muy simpático. Cuando llegó acá, el Diario de Yucatán lo recibió con un reportaje de la agencia Proceso, si no me equivoco, donde se refería a los tratos que había tenido con carteles de la droga en el norte, en Sinaloa. Él era confesor de los cárteles. Se molestó mucho él porque pues, ni siquiera lo conocían, estaban llegando y lo reciben con eso. Y sí se molestó. A mí me tocó en aquel momento pretender entrevistarlo en la casa del sacerdote y me hizo una demanda así: no, ya te terminó esta rueda de prensa. Y yo le dije: no, yo no quiero hacerle ninguna pregunta, le estoy obsequiando mi libro para que usted se entere de cómo es los medios de comunicación aquí en el estado de Yucatán. Dispense, voy a leerlo con mucho gusto, se lo prometo, y después hacemos la reacción después del primer encontronazo, de que llega él y se entera de ese reportaje, que lo involucran en algo que al parecer él venía después de la muerte de Colosio. ¿Sabes qué pasó después? Acababa de morir Colosio, sí. y lo quitan de allá en Tijuana, donde estaba su sede, y lo mandan aquí a Yucatán. Déjame y completar. cuando llega, el Diario de Yucatán le receta una Déjame completarte. Después de que le recete esa batería de cocina que tú dices, prácticamente el Didi asumió digamos que asumió el cargo de arzobispo, porque en sus páginas se decía que era bueno, que era malo, que estaba bien, que estaba mal en la iglesia. Entonces, pero es que tenía al vocero allá, un tal Ceballos, Manuel, ¿no? Manuel Ceballos. Manuel Ceballos, que era el vocero de la arquidiócesis. Así, Berlier lo cambia y trae
al que hoy es ya arzobispo de Papantla, o de no sé de qué lugar, al Chino Wong. Él se lo trae del Vaticano y lo hace secretario de Comunicación Social de la Arquidiócesis. Sí, es correcto. Otro de los clérigos de mucha simpatía, sobre todo. Y además era presidente de la CELAM y pertenecía, era el presidente, y además manejaba los dineros de la agrupación esta de América Latina, de la CELAM. ¿Berlín? Sí, hasta hoy tiene. No, es un poderoso. Lo que no logró es llegar a cardenal, porque era su pretensión. Pero bueno, estamos hablando de religión y estamos hablando de lo que sucede a partir de lo que dice Memo con respecto a la liga que tenía con Norberto Rivera, con Chedraui, con todos los demás que eran los poderosos de México. Así es. Y que hoy ya se han desmembrado. Aparentemente desmembrado. Si no logró ser cardenal, puede tener la gran satisfacción de que vive en Mérida. Por su elección no regresó a su tierra, se quedó a vivir acá. Le gustó mucho Yucatán. Sí, bueno, pues ahí yo tengo una anécdota, por así decirlo. Cada año nos invitaba el archimandrita arzobispo, el arzobispo Antonio Chedraui Tanús. Nos invitaba a su cumpleaños el 17 de enero, y en esa ocasión ya no fue en un local que siempre tenían allá en Huixquilucan, sino en los bajos de lo que es la catedral, que se estaba en construcción, la catedral de los ortodoxos. Terminando el convivio de allá, y más de 2,000 personas, embajadores, gobernadores, directores de medios de comunicación y otros venían de Brasil, venían de un montón de lugares, por el poder que tenía Chedraui en aquel entonces, y yo inexplicablemente, bueno, pues a mí me invitaban como amigo, ¿no? Saliendo, estaba acompañando precisamente a Berlier, a un lado, estaba Rafael Macedo de la Concha, que en aquel entonces era el Procurador General de la República, y el entonces representante del gobierno del estado en el Distrito Federal, Jorge Carlos Ramírez Marín. Y cuando yo me topo ellos saludan a Onésimo, lo saludan, yo inexplicablemente hago una pregunta: ¿cómo está usted? Y me dice él: ¿cómo me ves? Bien, le contesté, de cortesía, y él me contesta así de a bocajarro: mal le va a los pendejos. Y tenía toda la razón. Así es. Claro, sí, solo también, los pendejos les van mal. Y se empezaron a reír los acompañantes, que en aquel momento les estoy Pero a ti te va bien, te ha ido muy bien últimamente. Pues, sí, excelentemente bien. No conocen el poder de Grey School, ¿no? Bien, pues esta es una anécdota de una persona que además con un vozarrón increíble, Onésimo, y después supe de los avatares que tenía con demandas judiciales y todo, pero a mí me decían por allá los chismosos religiosos de ciertos niveles que él lo que hacía era confesarlos antes a todos los políticos, los llamaba y vente, y conversaba con ellos en una especie de plática, pero que era un confesionario. Y cuando a él le venían estas dificultades judiciales, extorsionaba a las autoridades, y siempre votaban a su favor, o sea, fallaban a su favor. Acuérdate también, bueno, creo que no todo el dinero, sí obtenían dinero, se dice de esa manera, pero en el reportaje en el que buscaron al arzobispo Berlín Beronzarán, decían que usaba ese dinero para obras de la iglesia. Es correcto. Yo me estoy refiriendo a Onésimo. De hecho, Onésimo, yo entrevisté a Monseñor Berlín en el aeropuerto, precisamente, y Monseñor Berlín eso me dijo: hijo, finalmente el dinero puede tener usos muy perversos o usos que lo santifiquen. Entonces yo le digo: bueno, supongo que usted santificó siempre los fondos.
Fíjate, en las iglesias pequeñas, por ejemplo, en la de Chilán González hay un trabajo, hay un sacerdote que donde ha ido, ha dejado muy buenas amistades. Y un tiempo por la pandemia se suspendió la colecta porque la gente estaba necesitada. Ahora ya hacen una colecta especial con mucha conciencia de lo que no tiene la gente, porque la iglesia tiene muchas obras pendientes en curso, le lleva despensas a los que estaban fregados, nadie más los ayuda. Entonces el dinero que cae en manos de algún sacerdote bien intencionado se utiliza muy bien. No, pero bueno, o sea, eso es loable, ¿no? Ahora, te quería decir, y te lo quería recordar, David, porque en Opinión de Yucatán tuvimos el programa con el padre Cosme, el archimandrita de Mérida. Nuestro espíritu. Sí viste que el líder de la iglesia ortodoxa en América, iglesia ortodoxa palestina chimandrita, en la diócesis de América del Norte y Canadá. En Nueva York está la sede. Sí, ahí dice que se llama Elías, el profeta ese. Sí, Elías. Nombró al padre Cosme como... es el representante en la península. Sí, y además lo incardinó, es decir, entiendo que el verbo es para hacerlo cardenal. Pero en la ortodoxia no hay cardenales. No hay cardenales. No hay. Tienen rangos, archimandritas, tienen otro tipo hay obispos, es lo que yo no sé. Lo que sí dice es que no hay cardenales. Es que lo declaraban así, incardinados según los santos cánones y constitución y leyes de esa iglesia, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, desde el 5 de octubre del año pasado. Me imagino que pensarán eventualmente en algún momento en otorgarle algún obispado o algún arzobispado. Bueno, el padre Cosme, que era prácticamente nuestro guía espiritual aquí en Opinión, yo lo entrevistaba cada semana. Tenía su programa aquí de Nuestro Espíritu. Finalmente se sale de la iglesia ortodoxa antioqueña, incómodo. Por incomodidad con ciertas gentes que le hacían la vida de cuadritos imposible. Y entonces él dice, después de 30 años de estar sirviendo a los yucatecos, los meridanos y peninsulares, porque él también iba a ofrecer misa en Cancún, en Chetumal, en distintas partes, incluso bodas y todo. Él se disgustó mucho por la forma en que lo querían tratar, o lo estuvieron tratando mucho tiempo, y hasta que al fin me dijo, ¿sabes qué, David? Me voy. Yo en realidad pues aprecio mucho como persona y como religioso al padre Cosme, pero pues la verdad, esta iglesia en la que está incursionando, habría que ver realmente hasta dónde llega sus alcances, porque la otra es muy poderosa, es una iglesia que en un momento dado desaparece otras, lo tienen como sectas. O sea, como la iglesia católica tiene a sus pares por allá que son sectas, lo mismo está sucediendo en esta. Ahora, en esta el tiempo iglesia. de Juan Pablo II hubo una relación, un acercamiento muy notable entre la iglesia católica y la ortodoxa. Hubo buenas reuniones. Juan Pablo II fue el que hizo la nueva reunión de los ortodoxos. Aquí prescriben... Además, los ortodoxos son más antiguos que la iglesia católica. No. Sí, no. Es mucho más antigua. No. Varios siglos más antigua. La iglesia tiene 2000 años. La iglesia ortodoxa se separa con el cisma de Constantinopla entre el Papa y el patriarca Miguel Cerulario, pero es la iglesia romana la que da origen a la ortodoxa, porque el imperio bizantino, que en aquel momento no habían tomado los turcos. Perdón, Memo, los ortodoxos rusos son mucho más antiguos que la iglesia católica. No, David. No, absolutamente no. Al menos es la información que yo tengo. No. El ritual. Puedo estar equivocado. El ritual que ellos, la liturgia que utilizan, sí, es mucho más antigua, incluso que el ritual de Trento, el ritual tridentino,
que utiliza la Iglesia Católica, que es la llamada misa tradicional, pero es la Iglesia Católica Romana la que da origen a la Iglesia de Oriente, ¿sí? Que es la Iglesia Ortodoxa. Imagínate, en 1200 y pico, 1212, no me acuerdo, pero en 1200 y pico, es cuando viene el cisma y es cuando surge oficialmente la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿sí? Pero ya existía previamente la Iglesia Católica Romana. A lo que venía bueno, pues hasta allá la religión y el silencio papal, las sectas, bueno, ya hablamos de la teología de la prosperidad y la teología de la liberación. Ahora vamos a entrar a algo para finalizar este programa. Escabroso en su tratamiento, pero todo tiene un comentario. Los migrantes de ida y vuelta, el tráfico humano, el contrabando, la prostitución, los polleros, en fin, todo tiene esto, es una mezcolanza de situaciones, pero vamos a empezar por la parte de la ida y vuelta, que son los que vienen a vivir a Yucatán y los que viven en el mundo. Ginder. Yucatán recibe una buena partida de remesas que vienen del exterior, sobre todo de Estados Unidos. Hay pueblos que están marcados como Cenotillo, no me acuerdo, es el que más recuerdo, cuya población de varones es muy reducida porque la mayoría... Pioneros en bracerismo. Sí, del bracerismo, bueno, anotamos esa nueva palabra como aporte a la Real Academia Española. No va a detenerse la búsqueda, el fenómeno de los migrantes, porque mientras no desaparezca la pobreza, se van a seguir generando olas de migrantes. Pero hay migrantes manipulados, o hay migrantes que son gambusinos, que vienen a buscar el oro, que tal vez no hay ríos aquí, pero están buscando el oro yucateco. Digamos que el 90% de los que migran de su país salen por cuestiones de llegar a Estados Unidos. No, su destino no es México. Algunos ven muy difícil llegar a Salvador. Pero hay muchos que se quedan acá. Y hay, sí, bueno, aquel pueblo que me cuentan del norte, centro del estado, que no te gusta que mencionen, bueno, voy a escribir más seguido. Hay gente que se casó y se quedó y tiene hijos ya. Ahí hay una mezcla. Cubanos. Sobre todo cubanos. Árabes. Sí. Iraquíes, de todo, ¿no? Yucatán no es tanto paso de migrantes como lo es Campeche y Quintana Roo, porque tienen la frontera con Guatemala. Paso es el que nada más está un tiempo y se va. Pero el que se queda acá, ese es de ida y de vuelta. Y sigue fuerte. Ayer detuvieron a 600 migrantes en vehículos que estaban en Tabasco y Veracruz. El fenómeno vuelve a tener gran notoriedad, porque revisa los gobiernos que han hecho cargo de países como Nicaragua, como Panamá, como Venezuela más que Panamá. La ola de migrantes no se detiene. Y aquí a manera de chascarrillo, tal vez, o de un chascarrillo que encubre una cuestión muy seria, es que dicen, ¿por qué los migrantes que salen de Venezuela o de Nicaragua no se van? Si dice que el sueño de muchos es llegar a un país socialista, no se van a Cuba, todos se van al porque tienen que nadar, no hay manera. Todos vienen caminando. Todos se van con el diablo, con Estados Unidos. Pero además vienen caminando en manada,
Vienen caminando en grupos y luego los ¿Estarás de acuerdo en que los llevan en trailers como el que se desbarrancó hace... ¿Estarás de acuerdo que allá no sé cuántos? México es un país muy especial en cuanto a la migración? Creo, no lo sé decirlo. Y para este gobierno, que es un activo político sí, que van a utilizar. Los que pasan por acá, por México, vaya. ¿Cuántos hay acantonados en la frontera? Pasan libremente. Sí. En otros países no los dejan circular tan libremente como acá. Les piden papeles, les piden que se desvíen. Bueno, el Infonavit les está haciendo casas en la frontera. ¿Ah, sí? Sí. No de lujo, pero para... Bueno, por favor, cuando menos les está haciendo donde que estén, no en los parques, en las calles. Pues el fenómeno, desde que lo conocemos, desde que tenemos uso de razón, que hace poco, el flujo no para con todos los problemas de tráfico humano, contrabando, pues prostitución. Son, David, todos los efectos, ¿verdad?, que suceden a partir del fenómeno migratorio, desde luego, ¿no? El tráfico humano de gente que viene contratada, subcontratada y hasta engañada para trabajar acá prácticamente en calidad de esclavos, ¿no? Con sueldos muy bajos. Pues así traían a los yaquis, acuérdate, para trabajar a los chinos. Los yaquis no los traían a trabajar, los esclavizaban, los traían como castigo. Como castigo a la rebeldía, así es. Nunca regresaban, aquí morían. A los que traían de esa manera más bien eran a los chinos y a los coreanos, que traían a cambio de salarios muy bajos para trabajar en las haciendas enequeneras, curiosamente porque los yaquis se morían muy pronto. Se enfermaban. Morían muy pronto, entonces se adaptaron mejor a nuestro clima los chinos y los coreanos. Te das cuenta que desde entonces se notaba cómo es el carácter del pueblo chino. Hay un refrán que dice que tu carácter es tu destino. Los chinos, en lugar de insultar, molestarse y estar inconformes, se adaptaban al lugar donde llegaban y empezaban a producir. Tú conociste las huertas chinas, las hortalizas, las hortalizas. No eran pocos los pueblos donde el herrero era un chino o un coreano. Bien, pues ahí también de ida, porque ahorita nos acabamos de enterar que explotó una isla ahí en Tonga. Sí, y habían ahí yucatecos, ¿no? Así es. Yo sostengo que habrá yucatecos hasta en Saturno y habrá yucatecos en cualquier lugar donde se pueda comer un puchero o un frijol con puerco en los días con pan Bimbo. Hasta en Chilango, dale. Ay, Dios mío, uy, Dios mío. Bueno, hay se discute si el ombligo del mundo debe de estar ubicado en Silán González o en Espita. No, el ombligo del mundo es el paralelo 90 y está ubicado en Mashcano. Bueno. Lo fue a poner la mojonera el arzobispo entonces Manuel Castro Ruiz, porque él le gustaba mucho la cuestión de del tucho. ¿Cómo le llaman esto? La astronomía. Sí, ahí localizaron a través de un satélite dónde estaba el punto nodal, como también se localizó en la época de Loret el famoso punto Put. El meridiano 90 está establecido a un costado de la carretera. Pero el O es el que les falta. Bueno. El O es el que les falta. Bien, pues llegamos al final de este programa para beneplácito de nuestro editor, camarógrafo y mil cosas más, don Francisco Javier Negrete Gaitán. Oiga, no merece una mención, cuando menos, la noticia de hoy de la misión. Ni le sigas rascando, porque ahorita nos vamos a unos ricos tamales, correspondientes chelas. Hay chelas, ¿verdad? Hay chelas y también hay morenas y hay también Coca-Cola y todo. La misión de la UNAM que está impulsando, que se llama Colmena, la misión para mandar a la Luna 5 mini robots
Y un yucateco. Que está más Muchas chaparro. gracias, Pues muchas yo gracias. nada más quiero terminar, El mensaje. sí, dando un mensaje a raíz de esto del nepotismo y a raíz de esto del tráfico humano, de la migración, incluso a raíz de esta cuestión de las sectas, yo tengo una propuesta para hacer que ya en determinado momento tomó mucho relieve en Twitter, ¿no? Y que un servidor quiere plasmarla, hacerla patente acá. De repente hay alguien a quien le interesa. Hay que ver que tenemos un sistema político. Sí, deja dinero. Tenemos un sistema político muy dado a los experimentos y a las pruebas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo propongo que nos gobiernen las putas porque sus hijos ya nos fallaron mucho. Oye, mi mensaje final, David, si me permites, es, no lo había yo hecho, pero hoy como tuviste a bien No me sorprende. incluir la religión, a mí me causa admiración y me causa orgullo, me causa aliento positivo ver que los hombres no tengan temor de manifestar su espiritualidad, de ir a la iglesia. Incluso en mi pueblo los hombres no iban a la iglesia porque les daba vergüenza que se mofen de ellos. Bueno, cuando digas mi pueblo, dilo de dónde. Silán, ¿sabes? Ándale. Pero en todos lados, al hombre antes le daba vergüenza acercarse a la iglesia, decir que cree en Dios. Aquí el abogado es abogado, pero de los buenos, creo. No hay Guillermo duda. encabezó recientemente 2 o 3 eventos bajo la fase esa de Caballeros por la Reina, porque la figura del hombre estaba siendo maltratada por los medios, que todo aprovechan para hacer escándalos. Caballeros por la Reina se manifestó en varios lugares céntricos, en la Plaza Grande, por ejemplo, para rezar el rosario delante de todos. Me gusta el hombre que no tiene miedo a manifestar, que es capaz de expresar amor, expresar afecto. Si hubiera más de esos hombres, habría menos de esos otros que estamos hablando en el tema del nepotismo. Muchas gracias a los dos y a ustedes por su paciencia y nos vemos el próximo jueves. Vamos si es que a no los hay tamales. puente. THM News, Agencia de Noticias, presenta